buenas noches, bienvenidos, programa número 6 de esta cuarta temporada de Desafío 2018. Acá ya estamos en la cuarta temporada en la pantalla de C5N. Vamos a estar ocupándonos hoy en el programa de la marcha, la movilización del próximo miércoles. Ya están los estudios Juan Carlos Smith, uno de los 3 integrantes del triunvirato. Aquí tenemos en la pantalla a Héctor Daer, que no va a estar. El tercero es Carlos Acuña, que tampoco va a estar. Con Juan Carlos Smith vamos a estar hablando no solo de la marcha, sino de la crisis del sindicalismo en Argentina, particularmente de la CGT. Él ya declaró días atrás que es una etapa agotada la del triunvirato. La pregunta es, ¿y cómo sigue? ¿Qué pasa a partir del 22 en el país y en la CGT? También ya está en el estudio el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, sobre un tema que gratamente me sorprendió cuando vi en las encuestas, si no en una, sino en dos, ahora se las voy a mostrar, cuánto nos importa a los argentinos, que es la educación. Pero antes de esos dos temas, quiero compartir con ustedes unas encuestas publicadas hoy que nos dan una pauta de qué momento está atravesando el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, a quien tenemos ahí en escena. Las encuestas las tomamos siempre con pinzas, pero como a nosotros nos interesan, nos generan curiosidad e interés, consideramos que ustedes también, así que con todas las reservas del caso compartimos las encuestas con ustedes. La primera que vamos a ver es una encuesta conocida hoy de Opinaya que indica cuál es la opinión sobre la gestión del gobierno nacional, cómo evalúan. Y ahí viene en rojo y en negro la opinión respectivamente positiva y negativa desde noviembre de 2016. Claramente se ve cómo a partir de las elecciones la imagen negativa, me parece que está invertido, esto es negativo, esto está positiva, está invertido hay un error en la edición. El rojo es negativo, el negro o verde es positivo. Decía entonces cómo desde la elección ha caído notablemente la imagen, la evaluación positiva del gobierno de 52 a 42 y por el contrario ha aumentado, aunque en el último mes, según esta encuesta, se estabilizó la evaluación negativa del gobierno en 58. Vuelve a niveles similares a los de mediados del año pasado, antes de la elección. Eso en primer lugar. Lo segundo que quería compartir con ustedes sobre un caso que conmovió y que sigue conmoviendo a la opinión pública y que me sorprendió, en este caso, negativamente. Pregunta la misma consultora, Opinaya, si está de acuerdo con la actuación de Chocobar. Recordemos, el policía que fue condenado en primera instancia, fue procesado en primera instancia y confirmado en segunda instancia el procesamiento por homicidio agravado. Y llamativa y lamentablemente desde mi punto de vista, 53% de las respuestas son que están totalmente de acuerdo con la actuación de Chocobar, 30% parcialmente de acuerdo y un 17% en desacuerdo total. Solamente 17 de cada 100 están en desacuerdo con lo que hizo el policía. Uno de acá puede, si se quiere, conjeturar, inferir, especular que el hecho de que el presidente Macri haya recibido a Luis Chocobar y después tanto el jefe de gabinete, el reportaje que le hicimos hace un par de semanas, como la ministra de Seguridad en reiteradas ocasiones lo haya respaldado, en una de esas tiene que ver con el creer que está sintonizando con la opinión pública. En este caso sería un razonamiento correcto. De ninguna manera podemos afirmar que lo haya hecho por eso, pero es una hipótesis probable. Saltamos de tema, el tema de educación, y así como esto impactó negativamente, fue realmente una sorpresa positiva cuando fuimos a consultar no una sino dos encuestas para ver en qué medida
la sociedad argentina evalúa, rankea a la educación como un problema, como una prioridad en este país. En este caso, esta es la encuesta del Grupo de Opinión Pública, una consultora, pregunta principales problemas del país. Y lo que vemos aquí es la primera mención. O sea, cuando le preguntan cuál es el principal problema del país, ¿qué aparece como la primera mención? Bueno, aparece falta de trabajo como primera mención, delincuencia, inseguridad en segundo lugar, inflación en tercer lugar, pero si ustedes quieren, en el top 5, entre los primeros 5, aparece en cuarto lugar educación, un 6,9% de las respuestas, 6,9% de los entrevistados responden en primer lugar a la educación como principal problema del país. Bajos salarios y corrupción, interesante, porque salvo ahora que se está discutiendo paritarias y que hay amenaza de medidas de fuerza, enseguida los vamos a charlar esto con el ministro Finocchiaro, salvo ante esos hechos puntuales, cuando hay medidas de fuerza, si uno observa cuál es el espacio, el centimetraje, los minutos que nosotros en medios audiovisuales o en medios gráficos se le dedica, se le destina a hechos de corrupción o a educación, van a ver que los hechos de corrupción de funcionarios del gobierno anterior, de funcionarios de este gobierno, ocupan mucho más espacio que la educación. Sin embargo, fíjense que hay más argentinos que responden que la educación es un problema más prioritario, lo anteponen a la corrupción, 6,9 contra 5,3. Le decía que no consultamos para ver en qué lugar está, en qué lugar de las prioridades acerca de los problemas está ubicada la educación, no en una sino en dos encuestas. La siguiente es de Taquión 3.0. Lo mismo, ¿cuáles son, cuál cree usted que es el principal problema? En este caso aparece inseguridad, pegadito inflación, pobreza. En la encuesta anterior el lugar de pobreza lo ocupaba, bajo salario sería. En cuarto lugar, desocupación, y también aparece entre los primeros 5 educación, incluso con más menciones que en la encuesta anterior, 13,1. En sexto lugar, narcotráfico y drogadicción, y verán que aquí la corrupción ni siquiera aparece entre los primeros 6. Y para terminar con las preguntas que seleccioné para este comienzo, y como un poco anticipo del reportaje a Juan Carlos Smith, esto es, Taquión preguntó ¿qué confianza tiene la sociedad argentina del sindicalismo? Se sabe que cuando se preguntan por imagen de las instituciones, el sindicalismo ranquea mal. Tiene una imagen mucho más negativa que positiva. En este caso, la pregunta es si tiene confianza en el sindicalismo. Mucha, apenas el 2,8%, bastante el 5,3%, algo el 20,2%, y entre poco y nada más del 70%, entre poco y nada de confianza en el sindicalismo según esa encuesta. Saludo y agradezco la presencia de Juan Carlos Smith. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal, Esloto? Bien, ¿te sorprende eso o no? Bueno, vos dijiste algo recién sobre las encuestas, o podría ser las estadísticas. Parafraseando una frase célebre, sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. Porque siempre tuve la idea de que para tener un reflejo fuerte de eso, habría que ver en el sector donde se hace la consulta. Bueno, se supone que si está bien hecha la encuesta, es representativa de la sociedad. Claro. O sea, no son los afiliados, esto está claro. Es la sociedad en su conjunto lo que opina eso. No, hago esta mención porque de repente tampoco se explicaría por qué el sindicalismo tiene la permanencia en el protagonismo de la vida social de la Argentina y el poder de conflicto y de movilización que aún hoy conserva después de haber pasado por situaciones muy duras en la vida nacional. De modo tal que, digo, esto sin evitar esta pregunta concreta que voy a hacer. Evidentemente nosotros hemos hecho muchas cosas mal para que se genere esa desconfianza. ¿Qué va a pasar el miércoles, Juan Carlos?
En mi opinión, el día miércoles va a haber una importante movilización de amplios sectores, no todos por las mismas razones. Me parece que ahí está el mayor desafío, ver cómo se sintetiza eso hacia adelante, a posterior. Pero va a haber un amplio abanico de reclamos que indudablemente están poniendo en la superficie la situación de malestar que tiene particularmente sectores vulnerables y grandes sectores de los sindicatos y de los trabajadores argentinos. Vos decís, no todos van a concurrir por las mismas, por los mismos reclamos. ¿Qué reclamo distinto puedes ver en los representantes de la CGT que se hagan presentes? Vos, Moyano, bueno, seguramente, la izquierda, por eso digo, seguramente la izquierda tiene una interpretación, una visión distinta que la que puedo dar yo. Hay sectores de los movimientos de los trabajadores populares que tienen también su agenda de reclamos, y hay toda una discusión que surgió del documento de Mar del Plata, donde el eje vertebrador estaba, si mal no recuerdo, en las paritarias libres, en un aumento de emergencia para los jubilados y en que haya otro enfoque económico, porque el trazado que se está practicando está en las antípodas de lo que nosotros pensamos. ¿Qué te une y qué te separa con los otros grandes referentes de los sectores que van a movilizar? Estoy pensando en la CTA, en las dos CTA, estoy pensando en las organizaciones sociales y en los partidos de izquierda. ¿Qué te une y qué te separa con ellos? Con las organizaciones de la economía popular me une, vos lo sabés, nosotros hemos abierto la puerta en un vínculo novedoso en la CGT, y esto ha generado mucho ruido, lo sigue haciendo aún, con amplios sectores de los sindicatos que no comprenden que hay otra dimensión hoy de la clase trabajadora. Creo que tenemos que marchar hacia una interpretación más profunda de esto. Con el tema de la CTA, particularmente con Yasky, yo no comparto su cercanía con una identificación política, igual que con la corriente federal, pero eso no impide que yo reclame con la misma voz la vigencia de la paritaria nacional docente, que fue anulada por decreto, y no impide que reclamo paritarias libres para el sector bancario, por ejemplo, que es uno, como vos bien sabés, vos economista político que sos, es uno de los sectores que más ganancia ha amasado en los últimos tiempos. Juan Carlos, es muy probable que, así como sucedió en aquella marcha en diagonal, que terminó con incidentes, que haya desde la calle, de abajo del escenario, reclamos, pedidos de convocatoria un paro, aquella famosa pónganle fecha. ¿Cómo van a responder a eso? Si eso ocurre, ¿está contemplado, está previsto, está charlado? Lo que ocurre es que en aquel momento acababa de desembarcar el triunvirato, que dicho sea de paso no logró hacer pie, por eso el triunvirato creo que ha cumplido un ciclo. Yo ya lo he adelantado en otros reportajes. El ciclo está agotado. Me parece que hay que convocar al Consejo Directivo y que ponga en marcha los mecanismos institucionales para llamar a un congreso en este sentido, y también hacer un repaso de la gestión que llevó adelante el triunvirato, que muchas veces en la vorágine de los cambios, de los acontecimientos políticos, del análisis que hacen los medios, no registra debidamente la cantidad de cuestiones que sucedieron durante ese año. Voy a poner de manifiesto una de las últimas, que recuerdo que fue muy duramente criticada por la prensa. Apenas habían terminado las PASO, el 22 de agosto nosotros llamamos una movilización. Todo el mundo decía que estábamos locos porque en realidad ya se había expresado la ciudadanía. En aquel momento reclamamos un aumento de emergencia para los jubilados, y esto que está ocurriendo ahora, que las paritarias sean decididas sin intervención de ninguna naturaleza. Bueno, después que pasó el proceso electoral, el gobierno aparentemente, para mí, en forma ya concreta, abandonó el gradualismo y empieza a tener otra actitud. La reforma previsional ha sido muy elocuente en ese caso,
Y el hecho de que ahora intenta marcar una limitación en las negociaciones colectivas explica de que el trazado económico que nosotros cuestionamos va hacia la baja de los costos. Insisto con la pregunta, de pronto hay un clamor importante pidiéndoles... Yo te hacía esa mención porque en aquel momento parecía que el problema era el triunvirato. Bueno, ahora el triunvirato prácticamente no está. Lo das por... Porque el triunvirato, ahí, vos mismo lo dijiste, hay 2 de los compañeros que no van a participar. Por lo tanto, y por el otro lado, porque indudablemente, si la situación con estos aumentos de tarifa, el aumento en los alimentos y todo lo demás se sigue agravando, va de suyo que el conflicto va a trepar. Ahora, te lo pregunto casi como una curiosidad operativa y política. ¿Quién decide? Porque arriba del escenario seguramente vas a estar vos, va a estar Moyano, va a haber los referentes de los organismos, de las organizaciones sociales, va a haber seguramente representantes de la izquierda. ¿Quién decide cómo responder frente a 200.000, 300.000? No sé, es un desafío. Muchas veces se ha hecho un anuncio de esta característica y después se reúne una comisión para coordinar la acción. ¿Vos en lo personal considerás que están dadas las condiciones, que corresponde, dada la situación, que es políticamente conveniente, tácticamente conveniente convocar un paro o no? Yo en lo personal creo que, mirá, Loto, no me quiero aventurar en determinadas cuestiones porque yo aprovecho y hablo este paréntesis. El Consejo Directivo, el triunvirato, en octubre del año pasado fue facultado por un comité central confederal, donde estaban todos, la Corriente Federal, camioneros, los grandes sindicatos, todos lo facultaron al triunvirato para que llevara adelante tratativas y si éstas no prosperaban, ir a una medida de fuerza. Eso hicimos en diciembre y realmente ahí hubo deserciones y ausencias muy notables. Esto que está ocurriendo ahora es un reflejo de lo que ocurrió en diciembre. Entonces, lo que digo es que no me animaría a tomar una definición porque no estoy en condiciones de hacerla. Dice, hubo deserción, está claro que en la CGT hay crisis, muy probablemente haya fisura, ya hay, si esa fisura termina una fractura. Ahora, ¿esto es algo nuevo en la historia del sindicalismo argentino? ¿Es algo nuevo en la CGT? Yo sé que te invito, Juan Carlos, a que lo seguís, lo lees atentamente a José Nathanson, lo tenemos aquí como columnista, precisamente para ponernos un poco en contexto histórico de cómo la CGT se une y se divide. José Nathanson con nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, vos sabés que la CGT, el sindicalismo argentino, tiene una cualidad plasmática. Cuando uno dice plasma no se refiere solo a esas pantallas finitas de los televisores actuales, sino al cuarto estado de agregación de la materia. Vamos a ver brevemente qué es el plasma para hablar del sindicalismo plasmático argentino. A ver. Cuarto estado de agregación de la materia. Mirá vos. Electrones se separen del átomo y generen iones. El plasma es el estado en el que se encuentra la materia que constituye los cuerpos más masivos del universo, las estrellas. El Sol es un plasma gigantesco, lleno de átomos de hidrógeno y helio, que han perdido total o parcialmente sus electrones como consecuencia de las elevadísimas temperaturas que en su interior pueden llegar a los 15 millones de grados centígrados. Líquido, gaseoso, sólido, plasmático. 4 estados de agregación de la materia. La cualidad del plasma, una de las características del plasma, es la capacidad de repelerse y reunificarse permanentemente. Como carece de equilibrio electromagnético, el plasma, cualquier estado plasmático se repele y se reunifica de manera permanente. Esto es lo que pasa con el sindicalismo argentino. El sindicalismo argentino, aunque nace con ideas anarquistas y socialistas y comunistas a principios del siglo, adquiere su forma actual durante el primer gobierno peronista, el gobierno de Perón. La Fundación Eva Perón le dona al sindicalismo este edificio, el edificio de Azopardo 802, estamos viendo la foto, de formas racionalistas, muchos lo conocerán. Fue inaugurado, diseñado por un arquitecto, Marcelo, llamado Jorge Sabaté, que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires, y fue donado por la Fundación Eva Perón. Desde este momento, el sindicalismo argentino se dividió y se reunificó
muchas veces. Vamos a ver uno de los grandes hitos de la división del sindicalismo argentino en 1968 con este video. En nuestra patria en los últimos años se han conocido movilizaciones de la clase trabajadora y movilizaciones populares que han significado jornadas sin precedentes en nuestra historia a partir del 25 de mayo. Los trabajadores de cada fábrica, los trabajadores de cada oficina, los estudiantes en la universidad y en las escuelas secundarias, los villeros y los pobladores en los barrios y en las localidades de todo el país van a iniciar una de las más serias y profundas movilizaciones que se han dado en nuestra tierra, en conjunto con la movilización que registra Latinoamérica y los pueblos del tercer mundo, para lograr definitivamente la liberación nacional y social. Ahí lo tenía Marcelo a Raimundo Ongaro, líder de la CGT de los argentinos, una formación disidente de la CGT que se abrió en resistencia a la decisión de la CGT oficial y de la mayoría de los gremios de apoyar al gobierno de Juan Carlos Onganía, incluso a pesar de la decisión del gobierno Onganía de clausurar gremios, de reprimir manifestaciones. Con Bandor, ¿no? ¿Cómo? Enfrentado a Bandor. Exactamente, frente a la CGT oficial de Bandor. Después la CGT de Ongaro apoyó el cordobazo. Uno de los hijos de Ongaro fue desaparecido por la AAA. Ongaro estuvo a su vez exiliado fuera de la Argentina durante el proceso. Vamos a ver otro hito de la división de la CGT, en este caso efectivamente durante la dictadura. En los primeros días de marzo de 1982, nuevos despidos y amenazas golpean al movimiento obrero. La Ford despide a miles de operarios. Efectivos militares rodean la planta en Pacheco y 3.000 trabajadores se movilizan en el puerto. La CGT llama a la movilización. La Comisión Nacional de Trabajo no apoya este plan de lucha, pero la decisión está tomada. Marcharán a Plaza Mayo. Ahí teníamos Marcelo, un jovencísimo Saúl Ubaldini, que lideraba lo que se llamó la CGT Brasil, a partir de una formación que en los 25, una serie de gremios que también se abrieron de la CGT oficial, de la conducción de la CGT oficial, en respuesta a la decisión de mantener una posición, digamos, blanda en relación a las políticas del proceso y de la dictadura militar. Ubaldini llamó una serie de manifestaciones, una muy importante unos pocos días antes de la Guerra de Malvinas, hubo una marcha muy importante a San Cayetano que se convirtió de hecho en un acto de la CGT y fue el inicio de lo que después sería la carrera ascendente y fulgurante de Ubaldini, que lideró el sindicalismo argentino ya reunificado frente al gobierno de Raúl Alfonsín. Pero vamos a ver otro hito también de la división del movimiento obrero argentino, en este caso ya entrado en los 90, veamos. Yo entiendo, y así se lo voy a proponer al Poder Ejecutivo, de que la siderurgia tiene que ser un emprendimiento total. Cuando se habla de racionalización, ¿qué significa entonces? Cuando se habla de racionalizaciones y nos vamos a adaptar a otros sistemas donde prescinden de algunos de los de algunas de las líneas de producción de la siderurgia. Era Marcelo Jorge Alberto Triaca, lo elegí porque era obviamente el padre del actual ministro de Trabajo, fue ministro de Trabajo de Menem, fue el encargado de intervenir Somisa, la gran empresa siderúrgica argentina, y el encargado también de, como decía en sus propias palabras, racionalizarla, que básicamente implicaba echar un montón de trabajadores. Para que la privatizara María Julia Alzogaray. Efectivamente, después fue privatizada por María Julia Alzogaray, según muchas denuncias, a un valor mucho menor que el que correspondía. Frente a esta decisión de una serie enorme de gremios, de una serie importante de gremios, de acompañar el giro neoliberal que le había imprimido, que le había dado Menem a su gobierno, se empezaron a abrir diferentes formaciones del sindicalismo. Por un lado, la CTA de Víctor de Genaro y Germán Abdala, después el MTA de Hugo Moyano, es decir, una serie de gremios que fueron abriendo diferentes ramas, diferentes nucleamientos disidentes de la CGT en respuesta a la decisión de sindicalistas como Triaca, pero no solo Triaca, Barrio Nuevo, una serie de sindicalistas, la mayoría de los sindicalistas de los grandes sindicatos, Cavalieri y Comercio, etcétera, de llegar a, digamos, acuerdos de convivencia con el gobierno de Menem. Ese fue otro momento importante de división de la CGT durante los 90. Vamos a ver un último momento y ya vamos a la conclusión de la columna. Lo que había expresado el ministro de Trabajo en una cena que tuvimos. Cuando yo le dije que en el Senado había mayoría peronista, que la ley no iba a pasar, él me dijo, para los senadores tengo la Banelco. Ahí terminó la cosa. Y después lo que pasó
A posterior yo no conozco. Lo que sí, que a nosotros nos sorprendió el hecho de que cuando discutíamos con los senadores, ellos priorizaban los planes trabajar. Apenas nosotros hacíamos una discusión sobre la ley, nos ponían por delante los planes trabajar, que se lo exigían supuestamente los gobernadores de su provincia, pero después cuando se trató la ley, nadie se acordó de los planes de trabajar. Ahí lo tenías, Marcelo, a Hugo Moyano denunciando la ley de flexibilización laboral impulsada y que se logró aprobar durante el gobierno de la Alianza, en respuesta también a la posición de una serie de sindicatos que efectivamente, una serie de senadores del PJ, que efectivamente votaron a favor de esta ley. Ahora, ¿por qué el sindicalismo argentino, la cúpula del sindicalismo argentino, la CGT, se divide, se reunifica como un plasma de manera permanente? ¿Cuál es el origen de esta cualidad, decíamos, plasmática de la CGT? Hay una explicación muy clara que tiene que ver con una palabra que podemos importar del radicalismo, que usaba mucho Irigoyen, que son las efectividades conducentes. ¿Qué quiere decir esto? La CGT no maneja los recursos de los sindicatos. Los sindicatos, el corazón del poder sindical en Argentina está en el sindicato por rama de actividad. La CGT no tiene ni recursos ni capacidades disciplinarias para, por ejemplo, castigar a un sindicato que se va. ¿Qué pasa si el secretario general de la CGT llama a un paro y un sindicato no quiere acatar ese paro? La CGT carece de recursos. Los verdaderos recursos están en los sindicatos por rama de actividad. Camioneros, comercio, metalúrgicos, la UOM, etcétera. Dragado y balizamiento, el sindicato que conduce Schmidt. Entonces, la conclusión de esto, y esta es la explicación de esta cualidad plasmática de la CGT, de este hecho de que la CGT se divide y se reunifica permanentemente, es que tenemos sindicatos que tienen mucho poder, pero una CGT débil. ¿Por qué? Porque los recursos no lo maneja la CGT, sino que lo manejan los sindicatos. Gracias, José. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Es así. Es la así. CGT es débil, los sindicatos son fuertes. Y le agregaría algo más, porque siempre convivieron en el debate interno dos o más visiones de país. Esto es así. Es decir, hay sindicatos que también... Galo Bandor, Moyano... algunos que miraban... un sindicalismo más volcado hacia los servicios, otro más volcado hacia el desarrollo industrial, y esto también ha cruzado el panorama interno de la propia Confederación General del Trabajo. Dijiste que hay que convocar un congreso después de la marcha del 21 y ver cómo se sigue. ¿Pensás que es inevitable la fractura? ¿Fisura ya hay? ¿Es inevitable la fractura? Y yo creo que sí, porque no tiene mucho sentido que uno esté al frente por cuestiones como la que acaba de mencionar Nathanson. No hay efectivamente un resorte que implique que el secretario general, que es quien es el depositario de todas las vertientes internas, cuando toma una decisión se tiene que respetar. El problema más grande que hay no es del triunvirato ni de una conducción unipersonal. El problema es que, primero, hay que recuperar la disciplina orgánica. Segundo, hay que tener un debate interno, qué relación queremos tener con el Ejecutivo, a 2 años de que el gobierno ha llevado adelante una política económica que no tiene muchos resultados en ese plano, y sí ha tenido resultados en lo político porque ha ganado elecciones. Y en lo tercero, eso ya en el frente interno, que haya espíritu confederal. Si somos una confederación, entonces, por sobre todas las cosas, tiene que predominar el espíritu colectivo. Y eso hoy no está en la CGT. Por último, mencionaste aquí programa económico. ¿Tenés una visión, no sé, apocalíptica sería exagerado, pero una visión catastrofista? ¿Pensás que este programa económico lleva a una crisis importante? Estoy pensando en la línea de lo que dijo Zaffaroni, el propio Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo. Más allá de la visión crítica, ¿pensás que esto va a un colapso? Las frases a veces no son muy afortunadas, que digamos, pero eso también está tenido en la caracterización de este país, ¿no? Hace pocos días estuvo Jeffrey Sachs por aquí y dijo que respecto a Trump era alguien que se tenía que ir lo más pronto posible y que estaba incapacitado para ser presidente de los Estados Unidos. Sí, Jeffrey Sachs, un economista prestigioso. Y nadie se escandalizó por eso. Digo, hay que quitarle a eso. Yo creo que el gobierno no puede demostrar, como dije hace algunos minutos, ningún resultado económico, ni en el frente externo, ni en el mercado interno.
Eso lo estamos viviendo y lo está sufriendo en carne propia el hombre de a pie en la Argentina. Y me da la impresión de que eso también empieza a generar estas caídas de las imágenes. Y no me animaría a decir cuándo es esto, pero vos sabés bien, como economista que sos, que los indicadores económicos exhiben una enorme preocupación. ¿Cuándo va a estallar eso? Tiene que ver con los tiempos sociales y políticos. Juan Carlos, gracias por venir. Gracias a vos. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos nos vamos a ocupar de eso que veíamos en las encuestas. A los argentinos les preocupa en serio, la educación.